Bueno, Alcira, gracias por estar en este programa. Un honor y un placer. Es un gusto. Y además en el ámbito de la universidad, que es un ámbito muy conocido, sí, y muy transitado, ¿no? Pero hablemos un poco de, no quiero ir a hacer un back tan lejano, pero un origen rosarino. Origen rosarino, ajá. Sí. ¿Y hay un roce ahí con Fontana Rosa en algún momento de la vida? ¿Es así? En realidad yo era nadadora de competencia, digamos. Termino el secundario y estaba seleccionada en el equipo argentino para unos campeonatos interamericanos. Ajá. Pero resulta que ese año no hubo pileta de invierno en Rosario. Ajá. Entonces la Federación Santafesina me manda a Buenos Aires. Yo podía entrar a cualquier club para entrenarme, acá estaba mi entrenador. Lo que pasa es que al mismo tiempo empezaba la universidad, claro, Facultad de Filosofía, claro, y Letras. Entonces imagina, de Rosario a Buenos Aires, del secundario a la universidad, y Filosofía y Letras de los años 60. Ajá. Obviamente la natación salió, pero lo que pasa es que yo era bastante campeona, era la piba Argumedo. Ajá. La piba Argumedo, mirá. Salía en los diarios y esas cosas, pensé a 14, 15 años. Pasados 30 años, o 40, no sé, una vez vuelvo a Rosario y estaba el negro Fontana Rosa en una mesa. Y me dicen, ¿lo conocés al negro? No, le digo, mucho gusto. Y me dice, hija de puta, no te acordás de mí, vos eras mi ídola, claro. Él tendría, ponerle 12 años, ajá, yo tendría 14 o 15, pero salí en los diarios. Claro, la figura del lugar, claro. Y entonces le digo, no me digas que vos eras el negrito Fontana Rosa, sí, cretina. O sea que había un conocimiento previo, claro, yo no había detectado ese morochito, claro, chiquitito. Claro. Y además entonces, ahora me acuerdo que tenías una mamá optimista, porque se ve que él era flaquito y petizo. Sí. La mamá optimista pensó que iba a engordar y crecer, entonces le había comprado un slip rojo, ajá, que le quedaba como un bombachón. Entonces yo me acuerdo de tu bombachón, hija de puta. Entonces lo abracé y le digo, no, mira, la verdad que ahora estamos a mano, porque vos sos mi ídolo y yo soy una fracasada en la vida total. Qué increíble, ¿no? Qué personaje, Fontana Rosa. Es hermosísimo. Me compensó, además me perdonó porque era de Rosario Central, viste, que claro, era un loco de Rosario. Sí, venenoso hincha de Rosario Central. Entonces con lo cual hicimos las paces. ¿Cómo era meterse en los 60 con la filosofía? Mira, era muy conmocionante meterse, más que con la filosofía, yo entré en ciencias sociales, ¿no? Sociología. Lo que pasa es que era un mundo que estaba muy conmocionado. Pensá que prácticamente hacía meses o un año que había triunfado la Revolución Cubana. Claro. Estaban el Che y Fidel en plena euforia, en plenas esperanzas. Estaba toda la resistencia argelina. Empezaba las primeras resistencias contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Y acá tenías la resistencia peronista que claro. Entonces, de pronto, eso fue entrar en un mundo que para mí era verdaderamente deslumbrante. Y al peronismo llegué, digamos así, por amor, porque yo venía de una familia de clase media, no precisamente peronista. ¿Tampoco gorila o gorila, digamos? Gorila. Vos pensás que yo era nadadora con el negro Fontana Rosa del Jockey Club de Rosario. Bueno, ¿no? Claro, rancio, claro. Entonces, pero llegó acá y al año de estar, el que sería mi marido, que después, ahora yo soy viuda, se había criado en lo de Scalabrini y Ortiz. Bueno. Entonces fueron los primeros peronistas que yo conocí. Claro. Y a partir, o sea que entré al peronismo por el escalabrinismo. Y bueno, y eso te vinculó con la gente de la resistencia peronista. Claro, eran conmociones muy, muy fuertes, ¿no? Sí, claro. Es que vi ahí una serie de coordenadas muy en ebullición, ¿no? Pensá que estabas en plena revolución del tercer mundo. Hay que pensar que en esos 30 años que van desde desde el fin de la Segunda Guerra hasta comienzos de los 70, el 80% de la población mundial, 80%,
inicia los procesos de descolonización, las revoluciones, los movimientos de liberación nacional y social, los movimientos populares en América Latina. O sea, fueron 30 años de una revolución que, a mi modo de ver, es equivalente a lo que fue en su momento la Revolución Francesa, como corte de época, pero mucho más importante porque era un 80% que reclamaba que se los reconociera como integralmente humanos, que se reconociera la dignidad de sus identidades étnico-culturales. Digo, pensá que todavía, en ese momento, los negros no podían votar en Estados Unidos por ser seres inferiores. Entonces, la magnitud de eso, en el cual se insertaba la resistencia peronista muy fluidamente, y tenías que ser muy insensible para no politizarte, digamos, ¿no? ¿Y en sociales terminaste la carrera o se entorpeció la carrera por alguna de las incidencias políticas acá? No, la carrera la terminé bien, era buena estudiante, etc. Lo que pasa es que fuimos un grupo muy crítico, porque el tema era que predominaba muchísimo. Claro, frente a toda esa conmoción mundial, Estados Unidos imponía la cuestión de la sociedad moderna, digamos, no casualmente viene sociología y psicología, ¿no? Como formas de interpretar qué es este pasaje de lo que llamaba Germania la sociedad tradicional a la sociedad de masas, etcétera. Pero claro, éramos muy críticos, nosotros veníamos del peronismo, algunos tenían formación marxista, y estos te enseñaban unas cosas que eran unas estupideces totales, por ejemplo. Y además atrasando, ¿no?, en el tiempo. Bueno, eso no sé si se puede resolver. Porque no te servía para nada las categorías esas. Entonces se fue armando, y casi al final de la carrera, con un grupo que después, con muchos de ellos íbamos a hacer las cátedras nacionales. Roberto Carri, estaba Horacio González, Gunnar Olson, que era mi marido, Susana Checa, Jorge Carpio. Todos esos que vinieron de una etapa crítica en los años 60, 60 y pico, después vamos a ingresar en el 67, 68, que va a ser la experiencia en las cátedras nacionales. Pero a todo esto, claro, también tenías la experiencia en la universidad, pero también empezábamos a trabajar en los barrios. Entonces era un enriquecimiento muy grande, ¿no? Una gran retroalimentación, sí, sin duda. Absolutamente. Contale un poco para las generaciones nuevas qué eran las cátedras nacionales y por qué fueron cátedras nacionales. Mirá, el tema es que fue un grupo crítico que empezó a decir que había, frente a las vertientes de liberales con sus distintas manifestaciones, e incluso a un marxismo digamos, europeizante, había una matriz propia de pensamiento latinoamericano que tenía sus raíces en los que fueron las culturas indígenas. Vos pensás que en realidad América Latina tiene una historia de 10.000 años, de los cuales solo 500 entró en contacto con las concepciones occidentales. Pero a su vez, concepciones occidentales profundamente soberbias con esto de civilización o barbarie, la cultura universal y demás, que destruyó conocimientos y saberes que estaban en muchos casos más adelantados que los propios occidentales. Por ejemplo, te doy elementos, ¿no? Los mayas, en el siglo II, tenían una concepción del universo por la cual el centro del universo era el Sol y la Tierra un planeta que giraba a su alrededor. Es decir, habían hecho la revolución copernicana y 1400, 1500 años antes y cosas. Estaban más adelantados en la concepción, diría, en la astronomía y en matemáticas que los griegos del siglo de oro de Pericles. Aristóteles, frente a los mayas, era un pavote, porque pensaba que el mundo se organizaba de capas superpuestas, y ellos ya tenían una cosa. Ahora, el desprecio fue brutal, y hay una cantidad de elementos que, a nuestro modo de ver, eso influyó a su vez en los líderes de la primera independencia, ¿no? Bolívar, Belgrano, Artigas, San Martín, etcétera, etcétera, que absorbieron de sus tropas estas concepciones. Y en términos políticos se dieron las ideas más avanzadas del mundo
en términos de reconocimiento del carácter integralmente humano de todos los seres humanos, en términos del concepto de democracia como modelo integral de sociedad. Por ejemplo, pensá que en 1815 Artigas decreta la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de estos sectores considerados castas inferiores, ¿no? Que eran indígenas, mestizos, es muy negros. lindo eso, señalarlo, porque estamos diciendo que nacimos como nación ya en un pie de igualdad en esta situación que a otros países ya en el siglo XX todavía constituían posiciones retrógradas, ¿no? Lo que te quiero decir es, si vos te pones a ver en esta concepción, y además la democracia era un modelo integral de sociedad, no meramente un hecho político. Si vos te pones a ver, esto es 1815. En Estados Unidos la esclavitud se elimina en 1865, 50 años después. 50 años después. Pero recién se los reconoce a los negros como ciudadanos plenos en 1965, o sea, 150 años después que Artigas. Tremendo, por supuesto, estos fueron derrotados por las vertientes de derecha. Sí, claro. Lo que nosotros nos planteábamos es, bueno, y empezamos a ver lo que en algún momento se llamó vidas paralelas. ¿Qué pensaban los americanos y los europeos que eran contemporáneos en la historia? Y ahí lo que te dabas cuenta es que América realmente tenía en sus raíces un potencial de concepciones políticas profundamente igualitario, muy superior a las vertientes occidentales, que eran naturalmente racistas, ¿viste? Por ejemplo, claro. Los franceses, libertad, igualdad y fraternidad, para los franceses blancos. Para los negros esclavos de Haití, no. Claro. Ahora, resulta que los negros esclavos de Haití hacen un levantamiento en 1796, declaran independencia y dicen, nosotros también, libertad, igualdad y fraternidad. Sí. Y son los primeros que derrotan a Napoleón. Napoleón le manda una flota de 50.000 hombres a los haitianos, y la primera derrota de Napoleón la sufre en manos de los ex esclavos haitianos. En nuestro continente. Acá. ¿Pero por qué? Porque Napoleón, viste, tenía esa forma de pelea, de que iban todos así, ¿viste? Que se enfrentaban. Y estos, como Haití era una zona boscosa y de monte, le hicieron guerra de guerrilla y le ganaron a Napoleón. Y declararon la primer república democrática, realmente democrática, sin esclavitud. Esto es 1804. Ojo, grandes maestros de Bolívar, porque Bolívar era un intelectual brillante, pero de estrategia más o menos. Poca estrategia. Le habían dado varias palizas y entonces en determinado momento huye a Haití. Y en Haití, te imaginas, los negros estaban ensoberbecidos, le habían ganado a Napoleón, tenían armas, estaban allá arriba, claro. Entonces, son los que le dan instrucción militar a Bolívar y todo el apoyo logístico, etcétera. Ahora, eso sí, libertad de esclavos y eliminación de la servidumbre indígena. Por supuesto, después te das cuenta que Haití era un ejemplo excesivamente insoportable para los franceses que habían perdido su colonia, para los ingleses que tenían Jamaica, claro, para los norteamericanos que tenían esclavitud ahí nomás a algunas millas, y lo reventaron. Yo creo que es, te diría, el paradigma del drama de América, que se inicia con un Cristóbal Colón que en su libro de bitácora escribe: considero que he llegado al paraíso terrenal, porque llega ahí. Y lo que es Haití hoy, después de 500 años de dominio. Es como que pagara el precio de haber desobedecido alguna regla y haberse independizado primero sin avisar, ¿no? Un castigo ejemplar total. Y sigue siendo, obviamente, el país más pobre y más maltratado de toda la región. Ahora, ¿esto viene a qué? Nosotros decíamos, bueno, pero de esa densidad, el tema, ¿por qué acá no hay un potencial teórico y todo el pensamiento es en Europa? Entonces empezamos a decir, bueno, mira, las ciencias sociales a veces piensan que las ideas flotan en el aire, uno las agarra y las aplica, y eso es hacer ciencia. Por lo tanto, el pensamiento de Max Weber es lo mismo que hubiera escrito en la Alemania de fines del 19 y comienzos del 20 o en Avellaneda del año pasado. Claro, ¿no? Claro. Pero si vos veías, lo situabas en su lugar
en su momento histórico, político y geográfico, te das cuenta que eran fuertemente condicionados. Entonces dijimos, parate, acá hay que hacer, así como vos podés ver en las grandes corrientes teóricas, las concepciones en términos de proyectos históricos, políticos, que sustentan, en América Latina hay que hacer el ejercicio inverso, preguntarse cuál es el potencial teórico de un pensamiento político de alta densidad. Entonces empezamos a ver, claro, cuando vos empezás en esta clave, ¿qué pasaba con Marx? Yo creo que Marx tiene un pensamiento brillante. Ahora, ¿qué sucede? Si vos lo situás en su momento histórico, él pensó en sociedades autónomas y con un universo étnico-cultural relativamente homogéneo, ¿no? Él estuvo en Inglaterra, en Francia, en Alemania. ¿Qué pasaba? Los campesinos alemanes se hacían proletarios alemanes cuando llegaban a las ciudades alemanas, donde eran explotados por las burguesías alemanas que venían de los dueños de la tierra alemana. ¿Cuál era el problema esencial? La explotación social. ¿Por qué? Al mismo tiempo, siempre digo, no es casual, estaba una novela de Mark Twain, Príncipe y Mendigo. En esas sociedades vos tomabas un mendigo, le dabas un buen baño, le enseñabas modales y podía pasar por el príncipe. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Por lo tanto, para Marx, la clave era la explotación social. En América Latina, si vos te haces este mismo interrogante, a la explotación social le tenés que agregar dos elementos que complejizan mucho una teoría, que es la subordinación nacional, por la problemática de la soberanía, y la problemática étnico-cultural, porque a toda la gama de morochos que tenemos en América Latina, por más que le refriegues, no va a pasar por el príncipe, pero además tienen concepciones. Bueno, a partir de eso empezamos a trabajar la idea de que hay un pensamiento autónomo en América Latina, a partir de estas raíces, de esta densidad histórica, etcétera. Y bueno, y ese fue el trabajo básicamente que hicimos hasta que vino la intervención, ¿no? Pero no, creo que fue ahí estamos hablando de el proceso de Longaniato, o estamos posteriormente. Esto empieza, claro, porque lo que pasa es que Onganía interviene en la universidad en el 66, Noche de Bastones va, y nos echan, todos nosotros nos echaron. El problema es que ellos quisieron intervenir la Facultad de Filosofía y Letras, poniendo gente de la Universidad Católica. Con tan mala suerte para ellos que lo ponen a Justino Farrell, que era un cura muy vinculado con estos cambios que se estaban dando del Vaticano II, etcétera, etcétera, y un historiador revisionista como Cárdenas, Gonzalo Cárdenas. Y contrariamente a lo que esperaban, nos abren la puerta para que volvamos a entrar. Y es ahí donde volvemos. Claro, yo esa anécdota creo que la tenía porque eso salvaguarda, digamos, el pensamiento nacional en una continuidad insospechada frente a una... Desopilante. Bueno, también tenemos que ver que, más allá de la brutalidad de la noche de los bastones largos, la dictadura de Videla, de Onganía no fue lo mismo que la de Videla, no venían con otro espíritu. Pero eso permitió realmente un potencial muy grande. Lo que pasa es que además se juntó el hecho de que trabajamos transdisciplinariamente, o sea, venía gente que venía de la historia revisionista, otros que venían de la filosofía, otros más que venían otros más que veníamos de sociología. Entonces el tema es que, claro, nos permitió tener una visión integral, porque, por ejemplo, en sociología no manejabas mucho Hegel, pero los que venían de filosofía nos hacían cursos, seminarios y nos hacían leer a Hegel, por ejemplo. Y así, ese fue una muy buena combinación, creo, que se dio en ese momento. Te diría, un paso en la búsqueda de este pensamiento autónomo pero hay una siembra muy interesante allí porque empieza toda una corriente que después, bueno, con las interrupciones se va a volver
a retomar, si no me equivoco, ya en la recuperación de este proceso democrático que la Argentina tiene, ¿no? Sí. En cuanto al pensamiento. Lo que pasa es que se perdieron vidas que se llevaron puesto el pensamiento. Sí, no, ni hablar, y al mismo tiempo lo que pasa es que también hubo, te diría, una introducción de ciertos autores que fueron nuestros maestros al mismo tiempo, Scalabrini, Ortiz, Puigros, Jauretche, etcétera, que tenían una fuerte influencia, pero no estaban en la universidad. Lo que nosotros hicimos fue ingresar ese pensamiento y el pensamiento de Perón también en la universidad, o sea, se estudiaba. Entonces, ese me parece que fue uno de los pasos importantes. Eso termina de cerrar un circuito que no había consolidado el peronismo ni siquiera con la gratuidad del 49, ¿no? Que ingresar el pensamiento al espacio áulico, ¿no? Sí, pero eso vos es que, entre otras cosas, precisamente por el fenómeno de las cátedras nacionales, yo tuve unas entrevistas con Perón, que fue muy lindo, una experiencia espectacular. Esto era abril del 70, que era antes de lo de Aramburu. Se ve que no le daban mucha bola, porque tuve 5 entrevistas mano a mano, de 4 horas cada uno. ¿En Puerta de Hierro? En Puerta de Hierro. Precisamente donde le planteaba que esto era lo que estábamos buscando. Y él lo que me dijo es que era una excelente noticia, porque él reconocía que habían tenido una muy mala política en la universidad. Dice, y los muchachos que se preparaban se nos ponían en contra, dice, nosotros pasaban, claro, no le encontrábamos la cosa, que al respecto a él, yo la cuento muchas veces. Hay una anécdota muy linda de, no sé si la conocías, esa, la del Bogotazo. No, a ver. Resulta que efectivamente el problema que tenía Perón es que en la universidad tenía dos estudiantes peronistas, el resto estaba en contra. Entonces, en conjunción con Arbenz y Arévalo de Guatemala, Jorge Eliezer Gaitán de Colombia y el Partido Ortodoxo de Cuba, deciden hacer un encuentro para crear la Federación Latinoamericana de Estudiantes. Claro, te das cuenta que no era lo mismo tener 2 estudiantes que 2 representantes. En la federación, claro, tenían un peso notable. Y ahí se dio una cosa muy desopilante, porque bueno, llegan, hacen el primer día de encuentro, tienen una entrevista con Jorge Eliezer Gaitán, y al día siguiente lo matan a Jorge Eliezer Gaitán y se lanza el Bogotazo. Claro. Y parece que los 2 chicos cubanos de 21 años en ese momento se meten en el despelote y los tenían rodeados, y finalmente logran milagrosamente conectarse con la embajada argentina en Bogotá, que a través de un auto con una bandera los llega, los rescata, los lleva a la embajada cubana y les salva la vida. Viste que la CIA recién desclasifica documentos cada 50 años. Claro. Bueno, esto en 1948. 1998, Pajarito García Lupo encuentra una cosa que solo podía encontrar. Claro. La calificación que tenía la CIA de esos jóvenes cubanos que habían participado. Y uno era Castro Ruz, Fidel, agitador estudiantil peronista de origen cubano. Es fantástico, es fantástico. Parece que el delegado de acá era Cafiero, el viejo Cafiero. Antonio Cafiero. Antonio. Mirá, qué cosa increíble, ¿no? Bueno, tenía esas cargas de anécdotas Perón extraordinarias, ¿no? Pero es cierto esto que estás hablando. Es cierto, es que Perón, ¿sabes qué pasa? Vos tenías que los 2 grandes aparatos de prensa de ese momento, tanto el occidental como el del Partido Comunista y los rusos, estaban en contra. Claro. Entonces, el tema es que uno no conocía realmente una influencia muy grande de Perón en el gobierno y después en lo que fue el tercer mundo, claro, que era la tercera posición. Era la tercera Eso posición. se dio a través de una serie de anécdotas de amigos que uno pudo ir detectando, no sé si... Sí. Sí, pero se puede reconstruir ese proceso de no estar alineado con ninguno de los 2 sectores, y después va a aparecer el movimiento de países no alineados, claro, es que justo aparece el tercer mundo, o sea, él es como un precursor que uno no tenía registro, pero después hablando con los cubanos, uno de la misma edad de Fidel, decía, sí, nosotros éramos muy simpatizantes del peronismo, y esto se daba incluso en sectores de la izquierda.
O sea, yo tengo un amigo que era de Vanguardia Comunista. Vanguardia Comunista estaba con Albania. Ajá. Albania, su líder era Enver Hoxha, que estaba a la izquierda de Mao Zedong. No había más nada. País raro Albania, ¿no? Insólito, ¿no? Sí, no, pero fue hiper revolucionario. Entonces parece que llegaron, me contaba, fue con Roberto Cristina, que era el dirigente, él está desaparecido. Sí. Llegan y se encuentran con Enver Hoxha, nerviosísimos, que le dice, bueno, ¿y ustedes dónde son? De Argentina. Ah, sí, ¿y qué orientación tiene? Bueno, somos marxistas, leninistas, del pensamiento de Mao Zedong, pro-albaneses. Y Enver Hoxha le dice, pero ¿cómo son de Argentina? Sí, pero en Argentina hay que ser peronista, le dice Enver Hoxha. Yo era tan sectario que volví y me hice peronista. Increíble. Después le pasó a otro, que fue a un congreso de médicos en Ghana, donde estaba uno de los líderes de la revolución, Kwame Nkrumah, que había sido uno de los teóricos del neocolonialismo, etc. Va a esa reunión de médicos, para su sorpresa le dicen que Kwame Nkrumah quisiera hablar con él. Entonces dice, qué raro, va a verlo Kwame Nkrumah. Y Kwame Nkrumah le dice, bueno, hábleme de Perón, del peronismo, ¿cómo está eso en la Argentina? ¿Cómo peronismo? Le dice. Claro, nosotros somos peronistas, Lumumba también era peronista. Claro, digo, porque esa doctrina desde el tercer mundo, de la tercera posición, fue arraigando, ¿no? Bueno, vos ahí hay un punto que tiene que ver ya con la actividad profesional y con el testimonio literario de Alcide Argumedo, que es, yo no sé si fue por obra y gracia del exilio, que te tocó formar parte o acompañar a los integrantes latinoamericanos que iban a dar a luz el informe McBride, ¿no? Sí, claro. ¿Eso fue producto del exilio tuyo? ¿Te fuiste a México? Sí, claro. Lo que pasa es que eso me salvó las cátedras nacionales, porque con las cátedras nacionales tuvimos que estudiar mucha teoría y mucha historia, con lo cual después en las ciencias sociales, con leer algo ya estaba más blando eso. Claro, ya tenía. Entonces, efectivamente, pensá, con 2 chicos llegamos, teníamos en total $300 sin laburo, bueno. ¿Al DF, al Distrito Federal? Al Distrito Federal, donde había una solidaridad muy grande. Pero, entonces, muchos argentinos. Y ahí estaba Gregorio Seltzer, que era amigo nuestro, qué sé yo. Entonces, me dice, ¿vos sabés de comunicaciones? Yo le dije, sí, no sabía nada. Entonces, pero necesitaba el trabajo. Entonces había ¿viste esas norteamericanas radicals? Entonces le digo, gringa, te confieso, nuestra situación es esta. Yo sé que en comunicaciones, que yo no sé nada de comunicaciones, pero debe haber 10 libros de comunicaciones, decime cuáles son. Me los dice. Te los comiste todos los libros, claro. Y pasó una cosa graciosa porque habrían pasado 5 o 6 meses y no sé si hacían reuniones de intercambio de ideas. Y yo no sé cómo me largo una serie. Hacer alguna reflexión. La gringa me dice, Alcera, eres una hija de puta. ¿Por qué? Le digo, porque tú me dijiste que no sabías nada de comunicaciones. Y te mandaste un párrafo te confieso, muchacho. Claro, ¿qué pasaba? Que la gringa había hecho la licenciatura con esos 10 libros, la maestría con el comentario de los 10 libros, y el doctorado con el comentarista, que es gran parte de la trampa, ojo muchachos, de la segmentación de las ciencias sociales. Claro. En cambio, si vos tenés una mirada, una formación amplia, a esto rápidamente lo enriqueces. Claro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En ese momento, bueno, hay un libro tuyo vinculado con esto, que es un seguimiento problematizando los procesos que fueron a confluir en un mundo que también tenía desigualdades en este tema del flujo de información, ¿no? Las famosas NOMIC, el nuevo orden mundial. Claro, porque las comunicaciones tienen que ver con los grandes procesos. No es casual que esto que te mencionaba, la revolución del tercer mundo, culmine hacia los años 70 con la demanda de un nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones, que rompiera esta idea verticalista de las comunicaciones, que es,
el logo de RCA Víctor, que es la voz del amo, ¿no? El perro claro, escuchando la voz del amo. Sí, claro. Lo que sucede es que ese debate, que fue muy bueno, ¿sí? Yo fui los asesores, ahí en el ILET, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Con los dos latinoamericanos, que nombrémoslos, eran Gabriel García Márquez. Exacto, que todavía no era premio Nobel. No era premio Nobel, claro, estamos hablando del año 78 al 80. Claro. Sí. Y el otro es Juan Somavía, que claro, fue durante bastante chileno. Tiempo chileno, fue director general de la OIT. De la OIT, sí, hasta no hace mucho, me parece, hasta 2012. Ahora 3, 4 años más o menos. Sí. Muy lindo, además ahí también estaba Darcy Ribeiro. Sí. O sea, era una conjunción de exiliados que fue muy enriquecedor. Realmente. Y estaba McBride, que era un tipo que era periodista, y creo que también era abogado, y la UNESCO le puso este trabajo el informe McBride, sí. Que hoy por hoy se sigue estudiando y se sigue analizando. Que fue de una gran riqueza, fue el más importante debate internacional sobre el tema de las comunicaciones sin información. Lo que sucede es que justamente cuando esto se estaba potenciando es cuando se da el salto hacia las tecnologías de avanzada. Claro. Entonces, es como que vos te quedás, el grueso del tercer mundo, no sé, estaba con carretas y diligencias, y esto venían con el ferrocarril, ¿no? Una cosa de ese estilo. Había, y hay en ese texto ordenado entre las recomendaciones, un constante criterio de equidad para poder tener el flujo de ida y vuelta, pero obviamente eso fue imposible de aplicar. Pero la equidad no solamente en lo social, también en lo cultural. Vos pensás que en el momento en cual estaban reivindicando, digamos, todo el prejuicio hacia la cultura negra, ¿no? Es decir, ¿cuál es la imagen que uno tenía del África? Y Tarzán entre tipos de claro, y monos acompañando, claro. Y eso ocultaba historias, por ejemplo. Yo siempre daba como bibliografía obligatoria, digamos así, entre comillas, a los alumnos que vieran Robin Hood de Kevin Costner. Ajá. No es buena la película, tiene una cosa maravillosa, y es que Robin Hood había participado en las cruzadas, cae preso, no sé qué, está en Jerusalén, logra liberarse y libera a un negro. Ajá. Entonces este negro lo acompaña como forma de retribución por salvarle la vida, lo acompaña a Europa. En determinado momento vienen los enemigos de Robin Hood, entonces el negro saca un catalejo y se lo pasa a Robin Hood. Robin Hood, occidental del siglo XIII, agarra el catalejo y sale de espada porque no tenía la más mínima idea. Pensando que lo tenía cerca y lo tenía que espadear al tipo porque lo había visto la más cerca. Mínima idea de óptica. Otra vez una mujer está embarazada por parir, no tiene dilatación, y lo que se hacía en el occidente del siglo XIII, bueno, que se muera. A los gritos. Claro. Entonces te pregunta si no le puede hacer, si puede intervenir, le hace una cesárea, salve al chico. Y en determinado momento le dice a Robin Hood, decime una cosa, ¿cómo siendo tan ignorantes pensaban tomar Jerusalén? Es cierto, la Universidad de Timbuktu, en el Imperio Mandinga de Mali, en el siglo XIII, ya hacía operaciones con anestesia. Ajá. En Europa recién la descubrieron en el siglo XIX, o sea, 5 o 6 siglos después. Lo que pasa es que la soberbia es tan grande que absolutamente se desprecian esas historias. Bueno, la misma historia que contabas al comienzo de la destrucción de la cultura en nuestro continente con la llegada de los españoles, ¿no? De muchos borrar efectivamente ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, fíjate, en las ciencias naturales, la primer lengua de clasificación y denominación de las plantas a nivel mundial es el latín. La segunda lengua a nivel mundial es el guaraní. Y sin embargo, acá hay como un desprecio, pero que ellos tenían siglos de acumulación de conocimientos en ese gran laboratorio único en el mundo que es el Amazonas, que todavía vienen tipos de los laboratorios. ¿Para qué sirve esta plantita? Le dicen bala. Sí. Hay una transferencia de conocimiento milenario ahí que nosotros despreciamos. No solamente despreciamos, sino que se desconoce, se desprecia a los portadores de esos conocimientos y caen en el campo de la brujería. Claro. Te digo, ahora hace muy poquito pasó algo con un amigo mío, que a su vez tenía un amigo
que se le declara una enfermedad autoinmune donde se le producían células necrósicas en el hígado. Junta médico, muchacho, no hay salida, vamos a ver si dándole. Y le dice, mira, perdido por perdido, vamos a la selva. Ajá. Se fueron a la selva peruana, donde había un chamán. Estuvieron 15 días o 20 días, 3 semanas creo. Es un desastre, tomábamos agua caliente, la más fresca era caliente, las condiciones mínimas. Bueno, entre ayahuasca, entre exploraciones, volvió a las 3 semanas. No solamente se le reproducían las nuevas células, sino que las otras se caían. Increíble. Todavía hay una junta médica sabiendo, a ver, tratando de evaluar qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el desprecio fue muy, muy grande. Bueno, hay un avance, esto lo cuento con cierto orgullo, en la Universidad de Avellaneda, en la carrera del Departamento de Salud, de mezclar, de recuperar y de reencontrarnos con esas prácticas en función de varias cosas, entre ellas con el espíritu hasta carrillista de erradicar tanta cola de los consultorios externos, dejando lugar a los que realmente están enfermos, porque bien sostienen algunos médicos que nuestras abuelas resolvían nuestras laringitis y dolores de garganta y demás con cosas caseras sin necesidad de tocar. No, claro, porque y ahora los laboratorios te llevan al... La brutal influencia de los laboratorios te ha distorsionado muchísimo la medicina, realmente. Ahora, volviendo un poco al tema de la comunicación y esa mujer que desconocía absolutamente de comunicación, pero que terminó asesorando a Gabriel García Márquez, además era un grupo de 16 notables, no eran muchos construyendo ese espacio. Hay un fenómeno que es cierto, la tecnología que viene bombardeando ese proceder al que no tenía acceso por razones de recurso a la tecnología, quedaba otra vez rezagado. Pero después del informe se va a Estados Unidos y se va a Inglaterra de la UNESCO, ¿no? Bueno, no, es que se ofenden ahí con ese tema. El tema es vos pensás que esto empieza en el 78-79, que es el momento en el cual, por eso hay que verlo también en el marco internacional, es el triunfo de la revolución islámica en Irán. Y en ese periodo, entre el 73, cuando la OPEP decreta el incremento de los precios del crudo, al 79, es decir, en solo 6 años, el precio del petróleo sube en un 1000%. Y esto hace que sean relativamente viables tecnologías que más o menos se estaban desarrollando, pero que eran muy caras en comparación a determinado precio del petróleo. Claro. Cuando se incrementa esto, lanzan. Y ellos tienen prácticamente el monopolio de estas nuevas tecnologías. Que la clave que es, encontraron el hotel informático, digamos, ¿no? Encontrar el chip, un chip que es el componente universal que te permite articular todos con un lenguaje universal, que es el digital. Ese salto se da en el 80, que es justamente cuando estaba avanzando, digamos así, esta democratización de las comunicaciones y la información. Y al mismo tiempo un retroceso político notable, porque esta es la época de Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Es que esto es lo que le permite a Reagan lanzar el proyecto neoliberal conservador, basado en esto. Y vos fíjate que los dos ejes que va a definir Reagan, que por una parte la guerra de las galaxias contra la Unión Soviética, y por otra una reconversión tecnológica salvaje que lleva a esta, te diría, precarización, flexibilización, crecimiento. Estas dos armas le permiten neutralizar a la URSS y finalmente la hace quebrar a la URSS, y debilitar el poder de resistencia de los trabajadores. Pensé en la Argentina. La Argentina, durante 18 años de la resistencia peronista, había una fortaleza muy grande de los trabajadores. Pero claro, tenías un 3% de desocupación, un 6% de pobreza. Digo, estaba en condiciones de resistir. Un escenario mucho más feliz, mucho más sostenible. Hoy, mirando aquella serie de recomendaciones, hoy la tecnología es abrumadora, el motor sigue estando en las manos de los poderosos. ¿Cómo estás viendo el flujo de información y ya aterrizando un poco en nuestra realidad, el tema de los medios, ¿no? Mirá, interactuando? Hay una gran trampa, porque en esto creo que hay que tener una mirada, tipo Scalabrini, desmitificar cómo se hace. Primero, el tema de las tecnologías de avanzada es que requieren menos tiempo de trabajo humano, no menos personas.
Y esto depende, el modelo de sociedad que vos quieras se puede hacer de 3 maneras. El requerimiento de tiempo de trabajo es promedio 75%. Yo hago unos cálculos sobre el 50%, que es más fácil. ¿Qué quiere decir? Que hasta los comienzos de los 80 o fines de los 70, el producto A te llevaba 80 horas hombre. Y ahora con las nuevas tecnologías te lleva 40 horas hombre. Pues ahí tenés 3 opciones. Te quedás con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40. Y 5 quedan afuera y poco. Te quedás con 4 trabajando 10 horas, que es lo que pretende, claro. 10 por 4, 40. O te quedás con 10 trabajando 4 horas, con un ingreso, que también es 40, con una redistribución del ingreso, y te da otro modelo de sociedad. Esto no es delirante. Vos fíjate que el periodo que va desde la Segunda Guerra hasta la crisis de los 70, que todos los economistas coinciden en llamar los 30 años de oro, porque fueron los de más alto y persistente crecimiento económico, coincide con una disminución de la jornada laboral de casi el 50%. ¿Qué pasás? De las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 12 horas, 6 días a la semana, a las 40 horas de los años 40 o 50. Y nunca tuviste una situación de más alto crecimiento. El tema es que en estos momentos estamos en situaciones muy similares, ¿sí? Porque la crisis mundial es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Claro. O fíjate, estos son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El 20% más rico de la población mundial concentra el 95.5% de la riqueza. Increíble, claro. Y el otro 80% concentra el 4.5%. Si te pones a ver, los niveles de indigencia a nivel mundial están en el 47%. Y si subís a pobreza, menos de 5 o 6 dólares, rondás el 80%, o sea, coincide. Este mercado es excesivamente chico para el salto cualitativo en la productividad de las tecnologías de avanzada y para la presencia de China en el mercado mundial. Por eso que está haciendo Trump. Porque después de 30 a 35 años de globalización neoliberal, ha habido muy graves impactos negativos, aún en los países centrales, claro, en los nuestros, claro. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, etc. ¿Y estos cómo quieren solucionar la crisis? Yo siempre digo echando nafta al fuego. ¿Cómo lo van a solucionar? Bajemos el costo laboral, disminuyemos los ingresos de los jubilados, etcétera. Es decir, claro. Crear más pobreza y desocupación. Sí, y más riqueza para ese grupo de pocos, ¿no? Bueno, y sería hacer futurología, saber cuál es el destino. Yo supongo que efectivamente hay argumentos sólidos del pensamiento que sostienen que debe haber 40 fórmulas para salir de esta situación, pero requiere de la armonía mundial, ¿no? Además, esto sobre todo en estos momentos, creo que cuando se hace referencia al déficit que se debe achicar el gasto, lo que no se dice es que se debe corregir lo que se sacó de ingresos del Estado. Entonces yo le decía, fenómeno, vamos a hacer un ajuste. Sacando cuenta, hay una denuncia de 2 geólogos de la Universidad de Tucumán que analizaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera, por declaración jurada, dice que exporta 3 minerales. Ahora, en el barro de exportación van 25. Sacando cuentas del monto de ese contrabando, es 5.500 millones de dólares por año, solo Minera La Lumbrera. No estamos hablando acá de retención ni de impuestos, estamos hablando de lo que se roba. Lo que se roba, porque además, no te digo, la Barrick no es más honesta, con lo cual vos estás teniendo, y son 600 emprendimientos, con lo cual debes tener y entre 15 y 20 mil millones de dólares de contrabando que le roban al Estado. Ya empezás a solucionar. Por un monto similar te vas al Fondo Monetario a arrastrarte. Claro. Ni hablar si controlas la cerealera. A su vez, bajaste las retenciones a los agronegocios. Bajaste los impuestos de los autos de alta gama y del champán. Sí. Sistemáticamente estás vaciando en favor de tus amigos
el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES. Hay un juicio, hay un juicio, vendieron las acciones de Petrobras a Pampa Energía, este es Luis Caputo, Pampa Energía, que es Mindlin y Lewis, amigos del presidente. Y con tan mala suerte, vos sabés que a los 5 días subió en un 80%. Increíble. Así vaciás a la... Es realmente increíble. Bueno, este comentario que además refleja crudamente un retroceso en la Argentina, una vez más, me obliga a preguntarte qué pasa con la política, qué pasó con la política. Bueno, yo creo que el drama es la crisis de la oposición, ¿no? Es decir, me da la sensación de que en la dinámica de los últimos años no nos permitimos hacer un debate a fondo acerca de hacia dónde va la Argentina, cuáles deben ser su lugar en el mundo, qué hacer frente a las tecnologías de avanzada, qué hacer con todas las políticas extractivistas, donde de alguna manera hay que tener en cuenta que terminamos desde la dictadura militar hasta acá, y salvo algunos intentos de... Perdiste, se destruyó el polo industrial ferroviario. Todavía funcionan en China locomotoras que se le vendieron en la Argentina a fines de los 60. El polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, hace 40 años fabricábamos aviones. Destruiste el sistema ferroviario nacional, la flota mercante y fluvial, las fabricaciones militares, el polo petrolero. Se vendieron los bienes del Estado, bueno, el caso de Somisa, ¿no? Es decir, Somisa, gracias a María Julia Alzogaray y al papá de Jorge Triaca, le vendieron a Techín Somisa, que estaba valuado en $3.000 millones, en $130 millones. Este es un saqueo que ningún país que no haya pasado una guerra en su territorio ha sufrido una magnitud de destrucción de estas características. Porque aparte de esto pagaste $480.000 millones en concepto de deuda. Sí. Perdiste 380.000 millones por la privatización de YPF y la pérdida de la renta petrolera y gasífera. $180.000 millones porque no tenés flota mercante y pagás 5. Muchachos, a todo esto, en términos sociales, pasaste de un 90 y tantos % de los trabajadores cubiertos en blanco y cubiertos por derechos sociales a 46%. Sí. Y un 5 o 6% de pobreza a 35% de pobreza. Y desocupación, ni hablar, que pasaste de un 3% a una desocupación que en términos reales está en el 20%, si sumás desocupados e inactivos. Está bien, es un traslado en espejo de lo que acabas de referir en el orden mundial, ¿no? Esa suerte de reparto, ricos cada vez más ricos, con mayor capacidad, y los pobres en cada vez más cantidad. Ahora, cuando te dicen que está pasando esto en la región, y en verdad hay, por lo menos ideológicamente, gobiernos de este signo, con algunos matices insólitos, como el de Temer en Brasil y demás, ¿la Argentina podría estar mejor resolviendo esto que acabas de describir desde el punto de vista de la entrega y del saqueo? ¿O en esta corriente donde estamos metidos regionalmente es imposible retrotraer? No, mira, yo creo que hay una cosa, y es que esto, a mi modo de ver, es un último manotazo de ahogado. O sea, es un régimen inviable, no puede funcionar. La forma de permanecer es a través de la represión o a través de una guerra, que la están buscando en Irán, que no sabes dónde. Fue la crisis del 30. La crisis del 30 tuvo dos salidas. Una que fue el intento de Roosevelt del New Deal, que dijo, incluso apoyado por un tipo como Henry Ford, que no era una buena persona, pero tampoco era idiota, y se dio cuenta que salir de la crisis requería redistribuir en gran escala la riqueza social, con lo cual pagó altos salarios reales, bajó la jornada laboral, planteando que su ganancia iba a darse si sus obreros podían comprarle los autos. La otra fue Hitler, que salió de la crisis a través del desarrollo de la industria de guerra. En este momento tenés un loco como Trump, que verdaderamente es un peligro a nivel mundial muy grande. No solamente en el campo de guerra, sino además
en el campo ambiental, que es la otra crisis que hay que tener en cuenta. Y en estos momentos me parece que no tienen viabilidad histórica. Para permanecer tiene que ser algún desastre, o una guerra, o más guerras que las que están teniendo, o sistemas represivos muy fuertes, porque es inviable es inviable históricamente. Y en eso yo tengo una mirada histórica más o menos optimista, y es que si vos analizás cuando pasa de la revolución Francesa, ¿viste? La Revolución Francesa son nuevos sujetos sociales, nuevos valores, bla, bla. En determinado momento son derrotados y viene lo que se llamó la restauración monárquica, ¿no? Entonces volvieron a decir, no, esto es un equívoco de la historia, la verdad son las aristocracias de sangre, las monarquías absolutas, estos eran unos tontos. Pasaron 50 años, este régimen entró en profunda crisis, profundamente deshumanizante, contramano de la historia, y se vio que no era la verdad de la historia, sino el último manotazo de ahogado de un régimen destinado a desaparecer. Y que aquello que aparecía como un equívoco anunciaba un nuevo tiempo histórico. Yo creo que algo de esto pasó. Si vos te ponés a ver el periodo que va desde el 45 al 73, que para nosotros es significativo, pero es significativo a nivel de todo el tercer mundo, esa revolución es impresionante. Es la revolución de los condenados de la tierra durante siglos, ¿no? Es una magnitud impresionante. Después tenés una restauración conservadora a comienzos de los 70 con las dictaduras militares. En América Latina y en África, porque vos pensás, 1971 Bolivia, 1972 Uruguay, 1973 Chile, 1975 Perú, 1976 Argentina, más las dictaduras de Paraguay, etc. Esto es inviable. Históricamente es inviable. ¿El optimismo dónde estaría entonces? ¿En que yo creo que hay una recuperación? En que yo creo que hay que pensar. Este pueblo está para dar. Ser muy críticos y autocríticos con los errores que cometimos todos, sobre todo nuestros errores de soberbia, empezar a escuchar qué es lo que se espera, cuáles son las críticas, responder esas críticas y retomar lo mejor de Perón, que es esta idea de pensamiento estratégico con una concepción hacia futuro, que permite, Argentina tiene potencial. Ahí donde no destruiste cosas, fíjate, no lograron terminar de destruir el INVAP, y entonces ganaste una licitación en Holanda a Francia y a Corea del Sur. Es el único país que logró hacer satélites. Ahora, ¿estos qué quieren hacer? Privatizar los satélites. Hay un potencial humano, tanto en términos científicos como en términos popular. ¿Por qué? Porque esos sectores populares que tienen sus raíces en las culturas indígenas y en estas tradiciones, son los hijos de esas tropas, fíjate que tienden a salir por la solidaridad. Determinados movimientos, como de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, esta idea de salir adelante a través de la solidaridad, la cooperación, tiene un potencial riquísimo realmente. Y van camino, yo creo, a formar una fuerza política que acompañe, ¿no?, ese proceso social. De Alcira Argumedo en persona, militante y además legisladora, ¿qué te queda? ¿Qué pudiste...? No, yo ahora, además, como puede observarse, a consejo de anciano. Pero de ese paso, quiero decir... Mirá, yo creo que lo que permitió fue tener una cierta visión crítica. Por supuesto, yo había hecho otras experiencias políticas, siempre desde el llano. Fue la primera vez que... salvo cuando fui secretaria de Cultura de la provincia de Buenos Aires con Vilegán. Claro, pero periodo breve, porque... Muy breve, sí, rapidísimo. Yo esa es la época que empecé a trabajar en Radio Provincia, me acuerdo que... Estaba con Pepe Capdevila. Sí, claro, en esa época, ahí empecé como movilero. Claro. No, mirá, yo creo que en este momento donde puedo aportar es un poco volver a los orígenes, dar charlas, hacer formación de cuadros, aportar al debate más que
la articulación de la construcción política, y más o menos la idea es trabajar en ese sentido, ¿no? Y con respecto a la acción, esa acción severa, transversal, socalera de los medios, como transferencia de ideas de corto plazo, ¿cómo actuar? Porque hay un peso específico de los medios. El problema es que yo creo que sí, yo creo que hay además una ley de las comunicaciones, y es que el poder del mensaje de los medios es inversamente proporcional a la vitalidad y organización del tejido social. Ajá. Yo creo que en determinado momento los medios empezaron a cobrar mayor influencia precisamente por esta desarticulación de los sectores populares y trabajadores. No es gratuito pasar que la mitad de los trabajadores dejen estar en blanco y entren a procesos de desocupación. Eso desarticuló mucho. Eso contrasta con los 18 años de la resistencia peronista. Claro. No es que los medios decían cosas, qué maravilla, pero no. Claro. Y sin embargo, era muy duro. ¿Por qué? Porque el tejido social, al estar articulado, pueden procesar el mensaje, se debate y de ahí sale lo que se llama comunicación alternativa. En cambio, en un proceso de desarticulación, como fue este proceso de crecimiento de la desocupación y demás, los medios empezaron a tener un mayor peso relativo. Creo que esto es lo que empieza a revertirse por las redes sociales y por otros medios, o sea, tenés radio, entonces ustedes están haciendo desde una universidad relativamente chica, relativamente reciente, están haciendo una red que antes no se podía hacer, o sea, esta apropiación de las tecnologías de avanzada para dar respuestas superadoras me parece que es un gran logro que hay que empezar a potenciar, ¿no? Yo era lo que siempre decía, te quisieron matar con las tecnologías de avanzada, pero al mismo tiempo, no sé, los zapatistas, te imaginas que con los 100 terras, hasta que se comunicara lo que pasaba, una cara. Y en este momento pueden hablar diariamente. Sí. Bueno, yo creo que este proceso de reconstitución del tejido social, que me parece que es una etapa muy, muy importante, sobre todo recuperación de la dignidad de los sectores populares, sí, claro, va a ir acompañada de un crecimiento de los medios y de darle voz a esto y de reconstituir el tejido social a través de redes. Bueno, yo te quiero en ese consejo de ancianos, ¿no? Te quiero en ese consejo de ancianos trabajando. Gracias por la charla. Gracias, porque siempre es un placer escucharte. No, por favor.